Saludos, mi nombre es Daniel Kemper y esta es la lección 15 del curso Circuitos en Corriente Alterna de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema Parámetros de admitancia. Comencemos. En la lección pasada estuvimos analizando los parámetros de impedancia. Entonces, para continuar, es posible expresar un circuito pasivo en términos de las tensiones en las terminales, que es el caso contrario de los parámetros de impedancia que expresamos el circuito en términos de las corrientes. Aquí tenemos una red lineal y vamos a tener los puertos. Entonces vamos a poder realizar dos tipos de mediciones distintas con la misma red. Que primero, por un lado vamos a poder colocar una fuente de corriente aquí a la entrada, que recordemos que aquí tenemos V1 y V2 a la salida, igual acá, V1 a la entrada y V2 a la salida. Y adicionalmente tenemos las corrientes que entran, dadas por I1 e I2 a la salida. Que entonces vamos a poder hacer dos mediciones distintas. Vamos a colocar una fuente de corriente a la entrada y vamos a cortocircuitar la salida. Lo voy a poner aquí en CC de cortocircuito. O vamos a poder cortocircuitar la entrada y colocar una fuente de corriente a la salida y realizar las mediciones. Veamos que en estos casos, para este caso, V2 va a ser igual a 0, ya que es un cortocircuito, y para ese caso V1 va a ser igual a 0. Que de esta manera, vamos a poder medir el parámetro Y11. Recuerden que, Y viene de admitancia y 11 de la posición en la matriz 2x2 que vamos a tener. Entonces, el parámetro Y11 va a estar dado por la corriente 1 entre la tensión 1, cuando V2 va a ser igual a 0. Asimismo, vamos a poder medir el parámetro Y21, que va a estar dado por I2 entre V1, cuando V2 es igual a 0. De este otro circuito vamos a poder obtener Y12, que va a estar dado por I1 entre V2, cuando V1 es igual a 0. Y el cuarto parámetro va a ser el Y22, que va a estar dado por I2 entre V2, cuando V1 es igual a 0. Que tal vez estos parámetros no son tan difíciles de recordar en la forma en la que se calculan. Primero que todo, tenemos que saber que una admitancia Y va a ser siempre dada por una corriente entre una tensión. Y con los subíndices podemos saber cuál estamos midiendo. Entonces vean que Y11, o bien, esta es la manera en la que podemos reconstruirlo. Que Y11, yo sé que es una corriente entre una tensión. ¿Pero cuáles? Los subíndices nos lo van a dar. El primer uno corresponde al de arriba y el segundo uno corresponde al de abajo. Al igual que aquí Y21, tenemos la corriente 2 entre V1 y siempre la tensión que no tengamos acá, la vamos a tener acá igual a 0, o sea, un cortocircuito. Entonces, esta es una forma tal vez de inferir un resultado a partir de un par de datos. Yo suelo hacer ese ejercicio siempre les digo que en la escuela de ingeniería yo perdí la memoria de corto plazo, o no sé, como que en ingeniería aprendemos a derivar las cosas. Tal vez no es una carrera como medicina o biología que requiere recordar muchos términos, sino que más bien, tal vez a partir de un pequeño concepto podemos reconstruir un gran concepto. Entonces, es la técnica que yo utilizo, ya que yo no tengo buena memoria de corto plazo, ¿verdad? Que esa es la manera en la que calculamos estos
valores. Con esto podemos armar un par de ecuaciones. I1 va a estar dada por Y11 que multiplica a V1 más Y12 que multiplica a V2. Entonces vean aquí, bueno, cómo justamente estamos poniendo las corrientes en términos de voltajes o el circuito en términos de voltajes. Aquí vamos a tener Y21 que multiplica a V1 más Y22 que multiplica a V2, que este va a ser nuestro juego de ecuaciones. Vean que esto podemos también colocarlo de manera matricial, donde vamos a tener el vector columna dado por I1 e I2. Esto va a ser igual a una matriz cuadrada, bueno, en este caso 2 por 2, Y11, Y12, Y21 y Y22, que multiplica a un vector columna dado por V1 y V2. Entonces, bueno, vean cómo podemos convertir un juego de ecuaciones lineales en una matriz. Esto es algo, les anticipo, bueno, en cursos más avanzados como análisis de sistemas lineales y control automático, ya se llega a una matemática donde manejamos todo de manera matricial, que es al fin y al cabo lo mismo, nada más que con otra notación y tal vez de una manera un poco más compacta. Entonces, bueno, a estos términos, Y sub nm, ahí cualquier índice en general, se les conoce como parámetros de admitancia, justamente como lo vengo diciendo, o también parámetros Y. Tal vez para mayor simplicidad, parámetros Y, parámetros Z, tenemos los parámetros H, que son los híbridos, y los parámetros T o ABCD, que son los de transmisión. Y bueno, estos se miden en Siemens, cuya unidad es una S mayúscula. Que bueno, vean que estos los obtuvimos al colocar una fuente de corriente en algún puerto y cortocircuitando el otro puerto. Que de esta manera podemos encontrar los parámetros de admitancia. Que cada uno de estos parámetros va a tener una interpretación. Veamos cuál es. Al parámetro Y11 le vamos a llamar admitancia de entrada en cortocircuito. Que yo aquí lo abrevio, bueno, con las siglas CC en español. Entonces el parámetro Y11 va a ser la admitancia de entrada en cortocircuito. Vean que el parámetro Y12 involucra una transferencia de la entrada a la salida. Entonces justamente esta se va a llamar admitancia de transferencia del puerto 2 al 1 en cortocircuito. Y a la inversa, la admitancia Y21 va a ser igual a una admitancia de transferencia. Que vean que estamos yendo, bueno, del puerto 1 al 2 o del 2 al 1. Y esta va a ser la admitancia de transferencia del puerto 1 al 2 en cortocircuito. Y Y22, vemos que está justamente a la salida, entonces le vamos a llamar la admitancia de salida en cortocircuito. Entonces, bueno, esta es la interpretación física a este número que estamos, bueno, obteniendo. Veamos también que se puede modelar un sistema en parámetros de admitancia o parámetros Y con una red pi equivalente. Que habíamos visto que para los parámetros de admitancia se usaba una red T. Y para ese caso vamos a tener una red pi que va a estar dada por ese circuito a continuación. Que como es lo usual, vamos a tener la tensión 1 a la entrada, la tensión 2 a la salida. Vamos a tener una corriente de entrada I1 y una corriente de salida I2, que bueno, también está entrando por el puerto. Y bueno, aquí vamos a tener los valores Y11 más Y12. Aquí vamos a tener menos Y12 y aquí a la salida vamos a tener Y22 más Y12. Entonces vean que teniendo la matriz vamos a poder generar este circuito o esta red
pi equivalente y viceversa también. Vamos a decir que el sistema es simétrico cuando y12 es igual a y21, que eso podemos verlo, bueno, justamente en la matriz también. Que esto implica que podemos darle vuelta al sistema indiferentemente y tener las mismas características. Esto pasa normalmente, bueno, con componentes pasivos en general. O sea, recuerden que una resistencia no importa cómo la conectemos, un inductor igual, y los capacitores en general son iguales, salvo los electrolíticos que sí sabemos que tienen una polaridad, pero eso, bueno, ya tiene que ver más con la construcción, pero bueno, en general los otros capacitores es indiferentemente si les damos vuelta o no. Entonces, esto aplica de igual manera para un sistema compuesto, bueno, por componentes RLC también, que esto se le llama, bueno, simétrico o recíproco también. Y si la red no es recíproca, se puede modelar de forma general con este sistema. Entonces vamos a tener aquí, bueno, un circuito distinto, igual con entrada y salida, pero va a estar modelado por fuentes dependientes de corriente en este caso. Como es lo usual, aquí vamos a tener tensión 1 de entrada, tensión 2 de salida, corriente I1, corriente I2. Y bueno, aquí me falta ponerle esos valores. Aquí tenemos una admitancia Y11. Esa fuente de corriente va a estar dada por el valor Y12 que multiplica a V2. Y esta por acá va a ser Y21 que multiplica a V1. Y por acá vamos a tener Y22. Entonces, bueno, vean que el sistema, bueno, va a estar dado por este recuadro en anaranjado que estoy poniendo acá. Entonces vean que este es el sistema lineal o una red pasiva, que bueno, vamos a ver también en las próximas lecciones de parámetros híbridos, que justamente podemos modelar transistores, que son componentes, bueno, activos y no pasivos. Entonces esos parámetros nos van a servir para modelar transistores. Que bueno, tenemos también que en general la matriz, y bueno, voy a ponerle una raya abajo para indicar matriz. La matriz de admitancia va a ser igual a la matriz de impedancia a la -1, donde, bueno, la matriz de admitancia va a estar dada por esta matriz que ya vimos, Y11, Y12, Y21 y Y22. Entonces vean que solamente, bueno, podemos encontrar los parámetros de impedancia y si queremos los de admitancia simplemente invertimos la matriz o viceversa, si tenemos la matriz de admitancia podemos invertirla y tener la matriz de impedancia. Que bueno, recuerden que no todas las matrices son invertibles, pero bueno, que para un sistema pasivo creo que en general este no va a ser el caso. Hay un problema con las matrices de impedancia y admitancia, a niveles prácticos más que todo. La matriz de impedancia y admitancia son difíciles de medir en la práctica a altas frecuencias, ya que a estas frecuencias no existen los cortocircuitos o los circuitos abiertos. Que bueno, este tema lo van a retomar en teoría electromagnética, los de electrónica, los de computadores no llevan TEM, ¿verdad? Entonces, bueno, este tema lo van a retomar ahí en TEM 2 más que todo, donde van a ver que bueno, a mayores frecuencias la longitud de onda es mucho menor. Entonces, el tamaño del abierto con respecto a la longitud de onda, bueno, ya se empieza a hacer difícil discernirlo. E incluso las mismas puntas de medición de un osciloscopio van a tener su propia capacitancia. Entonces, incluso a la hora de llegar a medir, la misma medición es una irrupción del fenómeno físico que está sucediendo. Entonces, justamente la misma capacitancia de las puntas de prueba inciden sobre la admitancia o impedancia que estamos
tratando de medir. Entonces, bueno, ese es el problema que sucede. Que a altas frecuencias, bueno, las dimensiones son más pequeñas. Entonces, en general, bueno, o como conclusión, las matrices Z y Y son medibles a baja frecuencia. Y esto, bueno, por lo general es menor a 1 gigahertz. Que bueno, dependiendo del contexto, 1 gigahertz puede ser altísima frecuencia en términos de audio. Es frecuencia demasiado alta, o sea, el audio va de 20 Hz a 20 kilohertz. Entonces ya 1 giga es, bueno, demasiado grande, pero a nivel de comunicaciones o transmisiones inalámbricas, o incluso, bueno, transmisión serial, esta frecuencia de 1 gigahertz fue algo que superamos hace un par de décadas incluso. Y ahora, bueno, las transmisiones se dan a 10, 20, 40 gigahertz. Entonces, bueno, vean que justo como dice acá, es difícil realizar estas mediciones. Entonces, los parámetros de admitancia e impedancia son fáciles de medir en la práctica a frecuencias menores a 1 gigahertz. Que en cuanto a la parte teórica de los parámetros de admitancia e impedancia, es bastante corto. Es básicamente lo que acabo aquí de mostrarles. Las dos formas que justamente realizamos la medición o el cálculo de los parámetros de admitancia. Vean que esto pueden hacerlo, bueno, justamente en el laboratorio. Tienen ahí cualquier red y simplemente le conectan una fuente corriente, cortocircuitan la salida y realizan mediciones. Justamente así es como se hace en la práctica. En cuanto a la parte de teoría, como les digo, todo lo que hay que hablar al respecto, pero hagamos un par de ejercicios para justamente ejemplificar cómo se realiza el cálculo y para que vean, bueno, que el primer tema del curso de análisis de circuitos es algo muy importante que lo vamos a seguir utilizando a lo largo de todo el curso. Que pongamos aquí una red bastante sencilla, igual una red pi, que como siempre al inicio, para que no se nos olvide, marquemos siempre la tensión de entrada y salida V1 y V2 y las corrientes I1 e I2. Yo utilizo azul para las tensiones y rojo para las corrientes, no sé, es un color arbitrario que utilizo, no, cada uno puede utilizar el color que quiera. Y bueno, aquí tenemos simplemente resistores de 4, 2 y 8 ohms. Entonces nos piden obtener los parámetros de admitancia de este circuito. Entonces, bueno, aquí reutilicemos el esquemático, que reutilicemos esto para justamente colocar la fuente de corriente aquí a la entrada y vamos a cortocircuitar la salida. Entonces, bueno, vean aquí, yo siempre les digo, nunca escatimen la cantidad de dibujos que puedan hacer. Siempre hagan los necesarios hasta que logren entender o tal vez verlo de manera más sencilla, que va a llegar un punto donde van a tener que recurrir a menos pasos escritos, pero mientras tanto, les sugiero que no escatimen con la cantidad de pasos que puedan hacer. Que vean que este nodo es el mismo, entonces vean que la resistencia de 8 ohms está en cortocircuito. Entonces podemos redibujar esto, como les digo, no escatimen la cantidad de dibujos que puedan hacer. A veces, no sé, con tener un componente, en vez de tenerlo diagonal, con tenerlo horizontal o vertical, ya tal vez uno lo ve con más claridad. Entonces siempre es bueno como redibujar y reacomodar. Que vean que la corriente 2, bueno, y importante a la hora de redibujar los circuitos, vean que es importante no perder de vista, bueno, las direcciones de las corrientes. Vean que I2 va en esta dirección. I2 está por acá. E I1 está por acá. Aquí vamos a tener, bueno, esta va a ser la resistencia de 4, esta va a ser la de 2. Y vamos a tener V1 a la entrada. La fuente de corriente, bueno, nos va a dar una corriente I1. Pueden darle un valor
de 1 amperio en ángulo de 0, como gusten, o pueden dejarlo literal, al final se van a ver que se va a cancelar. Entonces, bueno, este es el primer circuito que nos queda. Ahora es simplemente, bueno, regresar y a lo que vimos inicialmente. De este primer circuito vamos a encontrar Y11 y Y21. Que Y11 iba a ser igual a la corriente 1 entre V1 y vamos a tener Y21 que va a ser la corriente 2 entre V1. Eso cuando V2 es 0, vean que V2, bueno, va a quedar justamente por acá, o sea, V2 va a estar por acá, que esto va a ser igual a 0, va a ser un cortocircuito. Entonces ahora simplemente hay que encontrar, bueno, los valores para I1 y V1 y ahí despejamos un poco y nos queda ahí algún valor numérico. Entonces vean que, bueno, ¿cómo expresamos V1? Vean que V1 va a ser la corriente I1 que pasa por el paralelo de 4,2. Que bueno, todavía podemos hacer un circuito adicional a este, donde vamos a tener la fuente de corriente con una única resistencia, que en este caso va a ser 4 en paralelo con 2. Esto va a ser I1, lo que va a entrar justamente a este paralelo, y por aquí vamos a tener igual V1. Entonces vean que V1 va a ser igual a la corriente 1 que multiplica el paralelo de 4 con 2. Que esto es igual a I1 que multiplica, bueno, 4 por 2 entre 4 más 2. Que eso es 8 sextos o 4 tercios. Entonces nos queda que V1 va a ser igual a I1 por 4 tercios. Pero ¿qué es lo que andamos buscando? Que nunca pierdan de vista qué es lo que andamos buscando. Andamos buscando I1 entre V1. Entonces, como les dije, era solamente pues despejar. Ya tenemos I1 y V1. Pasamos V1 para aquí abajo y pasamos el 4 tercios al otro lado. Entonces, bueno, nos va a quedar al revés todo. I1 entre V1 va a ser igual a 3 cuartos. Que ya con esto tenemos el valor Y11 que va a ser 0.75 Siemens. Que podemos ponerlo tal vez en un valor racional. O más bien un valor real, 0.75. Ok, el segundo término que andamos buscando es I2 entre V1. Entonces, bueno, hay que encontrar una forma para I2. Vean que, bueno, podemos también decir que I2 o menos I2 es la corriente que va en esta dirección. Entonces, vean que aquí podemos hacer un divisor de corriente. Aquí, bueno, podemos tener aquí otra corriente IX, pero en realidad esta no va a ser necesario calcularla, pero podemos, bueno, obtenerlo a partir del divisor de corriente. Entonces, menos I2 va a ser igual a la corriente I1, bueno, aplicada por el divisor, que siempre, bueno, multiplica la otra impedancia, en este caso que es 4, dividido entre la suma. Entonces vamos a tener menos I2 es igual a I1, que multiplica a 4 entre 4 más 2. Que esto nos va a dar 4 sextos. Esto va a ser I1 por 4 sextos, bueno, que podemos expresarlo como 2 tercios también. Y bueno, nos queda I2 va a ser igual a menos 2 tercios I1, que nos queda aquí, I2 en términos de I1. Y vean que por aquí arriba habíamos encontrado también V1 en términos de I1. Vean este que está por acá. Entonces ya tenemos I2 y V1. Entonces simplemente podemos dividirlos. I2 entre V1 va a ser igual a menos 2 tercios I1 entre V1 que es 4 tercios I1. Que vean que aquí se cancela el I1 y simplemente nos queda un número. Esto va a ser igual a menos 2 tercios entre 4 tercios. Se nos cancelan, bueno, el 3 y nos queda menos 2 cuartos.
que es igual a menos 1/2. Que con esto tenemos que Y21 va a ser igual a menos 0.5 Siemens. Y ya terminamos, bueno, los dos parámetros que podíamos obtener de este circuito que está acá. Ahora, bueno, montamos el segundo circuito. Reutilicemos esto que ya hemos dibujado. Y para este caso vamos a tener una fuente de corriente a la salida y vamos a cortocircuitar la entrada. Que para este caso siempre tengamos en mente qué es lo que queremos encontrar. Y12 va a ser igual a I1 entre V2. Y Y22 va a ser igual a I2 entre V2. Ambos cuando V1 es igual a 0. Que para este caso reconozcamos que esto es un cortocircuito. Es decir, bueno, o podemos decir que la resistencia de 4 ohms está conectada a un cortocircuito y la corriente va a preferir siempre atravesar un camino de menor resistencia, por lo tanto la corriente va a pasar por este cortocircuito. Significa que esta resistencia de 4 ohms no existe. Entonces, bueno, podemos simplificar el circuito. Nos va a quedar, bueno, ahora vamos a tener que verlo de derecha a izquierda, tal vez. Nos va a quedar así. Y aquí vamos a tener 8 y aquí vamos a tener 2 ohms. Que vean que, bueno, V1 va a quedar por acá, pero este va a ser 0. La corriente I1 va a ser la que viene por acá. O bien podemos poner menos I1, que viaja en esta dirección. Y la que viene por acá, esta va a ser I2. Y por acá esa podemos ponerle IY, aunque bueno, no nos interesa particularmente, pero igual podemos obtenerla, ¿verdad? Y adicionalmente este circuito podemos también simplificarlo aún más para verlo. Aquí vamos a tener, esto va a ser I2 conectado a una tensión V2 y esto va a ser el paralelo de 2 con 8, ¿verdad? Entonces vean que la tensión V2 va a ser igual a la corriente I2 que multiplica el paralelo de 2 con 8, que esto va a ser igual a I2 que multiplica 8 por 2 entre 8 más 2. Esto nos da 16 décimos, que esto va a ser igual a I2 por 16 décimos, que esto va a ser igual a I2 por 8 quintos. Entonces, bueno, aquí podemos encontrar el parámetro, o bien, hacemos V2 entre, no, al revés. Hacemos I2 entre V2, o sea, despejamos, que bueno, vean que aquí está el V2, significa que vamos a tener que pasar el V2 a dividir y el 8 quintos, bueno, lo vamos a pasar al otro lado y nos va a quedar al revés, nos va a quedar como 5 octavos. Entonces, bueno, ya con eso llegamos a un valor numérico. Entonces, con esto nos queda que Y22 va a ser igual a 0.625 Siemens. Que ya encontramos el parámetro Y22 y nos queda ahora el parámetro que nos hace falta, el Y12, que aplicamos, bueno, lo mismo del caso pasado. Vean que aquí necesitamos encontrar, bueno, ya tenemos justamente una expresión para V2 en términos de I2. Ahora vamos a necesitar encontrar una expresión para I1 en términos de I2. Aquí vamos a aplicar, bueno, el divisor de corriente, donde I2 va a ser, o bien, menos I1 va a ser I2 calculada, bueno, por el divisor, que va a ser por 8 entre 8 más 2. Entonces nos va a quedar que menos I1 va a ser igual a I2 que multiplica a 8, es decir, la otra resistencia por la cual no pasa la corriente, entre la suma. Esto va a ser igual a I2 por 8 décimos, que esto va a ser igual a I2 por 4 quintos. Entonces, bueno, nos queda que I1 es igual a menos 4 quintos I2, que ya tenemos este valor.
Y como les dije, bueno, ya teníamos aquí también un valor para V2 en términos de I2. Entonces, al hacer I2 o bien I1 entre V2, nos va a quedar menos 4 quintos I2 entre 8 quintos I2. Esto nos va a dar menos 4 quintos entre 8 quintos. Y esto nos va a dar menos 0.5, o bien menos un medio. Y con esto podemos decir que Y12 va a ser igual a menos 0.5 Siemens. Y ya con eso, bueno, encontramos los 4 valores. Y para finalizar el ejercicio, simplemente, bueno, demostramos la matriz de admitancia. ¿Qué nos va a quedar? Y va a ser igual a 0.75 menos 0.5 menos 0.5 y 0,625. Y eso está en Siemens. Que ya con esto, bueno, nos queda la respuesta final. Vean que la matriz es simétrica, o sea, vean que tenemos esta diagonal igual, menos 0.5. Otra forma de obtener esta matriz es a través del modelo pi. Ok, recuerden que del modelo pi teníamos esto, Y11 y Y12, menos Y12 y Y22 más Y12. Vean que esto podemos compararlo justamente con el circuito original, que vean que eso está en un modelo pi. Entonces vean que podemos igualar 4 y 8 a justamente los valores del modelo. Entonces vean que tenemos que Y11 más Y12 va a ser igual a un cuarto. Y Y22 más Y12 va a ser igual a un octavo. Y nos queda que Y12 menos Y12 va a ser igual a un medio. Y de estas dos ecuaciones podemos sacar que Y11 va a ser igual a un cuarto más un medio. Y Y22 va a ser igual a un octavo más un medio. Entonces con esto nos queda que Y11 va a ser igual a 0.75 y Y22 va a ser igual a 0.625, justamente como nos dio. Entonces bueno, vean que hay dos formas de calcular esto en particular, que teníamos el circuito ya dado como un modelo pi. Creo que hay formas de transformarse de un modelo pi a un modelo t, o al menos hay formas de pasar de un parámetro a cualquiera de los otros. Hay formas de hacer las conversiones, que es parte incluso de una clase completa. Por lo general, bueno, y justamente lo vamos a ver ahorita, este ejemplo en realidad es muy trivial, porque ya estamos con la red justamente en el modelo pi. Entonces hacer todo este cálculo es verdaderamente innecesario porque ya tenemos la forma a través del modelo, pero en el examen no va a ser así tan bonito. Entonces vean justamente el ejemplo que quiero darles acá para, bueno, ya terminar la clase. No siempre vamos a tener una red ahí bien conveniente, vamos a tener incluso fuentes dependientes, entonces vamos a tener que incluso aplicar análisis de circuito un poco más complejo, que justamente vamos a verlo acá. Aquí tenemos esta resistencia por acá. Y lo que viene aquí a complicar el circuito va a ser una fuente dependiente colocada por acá. Entonces aquí tenemos 8 ohms, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 4. Y esta fuente va a ser 2 y 1. Entonces, bueno, aquí vamos a tener, igual, siempre les recomiendo, marquen todas las tensiones y polaridades y apéguense a esa convención a lo largo del análisis.
Aquí tenemos ese circuito, como les digo, que es un poco más complejo o menos trivial que el anterior. Tiene una fuente dependiente por ahí y el análisis ya es una obligación. O sea, no podemos obtener esto de alguna otra manera. De aquí vamos a sacar dos circuitos justamente. Aquí circuito 1, primer circuito. Que entonces a esta le vamos a conectar una fuente de corriente a la entrada y vamos a cortocircuitar la salida. Podemos analizar el circuito como está acá, que pongámosle aquí, este va a ser un nodo V1 y aquí, bueno, pongamos las corrientes, esta entra, esta sale por acá, esta sale por acá y esta sale por acá. Y vamos a tener no mentira, este no puede ser V1, ya V1 lo tenemos a la izquierda. Aquí puede ser, no sé, cualquier VA, VB, VX, V0, pueden ponerle cualquier valor. Lo importante es que sean consecuentes, nada más. Y bueno, el que tenemos acá va a ser, bueno, V2, que está marcado también acá. Pero en este caso va a ser 0. Si es necesario, podrían redibujar el circuito, aunque, como les digo, depende de qué tan confiados se sientan ustedes. Yo en general les digo en este curso, no corran, hagan todo paso a paso, no escatimen la cantidad de pasos que puedan utilizar. Y ya cuando pasen el curso, ya ahí ya pueden correr, ya cuando sean expertos. Entonces vean que podemos agarrar ese circuito y no sé, ahí como intentar deformarlo un poco, que vean que, bueno, siempre es bueno marcar aquí, que vean que este nodo es el mismo y que la resistencia 4 y 2 están conectados justamente a las mismas terminales. Entonces vean que aquí van a estar estas dos en paralelo y vamos a tener aquí esta fuente de corriente que va a estar igual en paralelo. Vean que I2 es la corriente que entra al punto donde se unen estas dos, que es básicamente este. Entonces, bueno, vean que podemos decir que I2 va a estar por acá, ¿verdad? Esto va a ser 2 y 1. Esta va a ser 4. Esta va a ser 2 y esta va a ser 8. Y esta va a ser la corriente I1. Como les digo, pueden ponerle un valor, pero tampoco es necesario porque eso se puede calcular con literales, entonces no va a haber necesidad. Que bueno, voy a dejar este circuito por acá. Bueno, vean, o sea, les digo que pueden redibujarlo, pero en realidad, si se sienten cómodos manipulando este circuito tal y como está, pues pueden hacerlo. Nuevamente, depende de qué tan confiados se sientan. Lo que les recomiendo es no corren si no pueden hacerlo todavía. Ok, ¿qué vamos a obtener de acá? Siempre tengamos en mente qué es lo que andamos buscando. Porque si no sabemos qué andamos buscando, pues, como dicen, para el que no sabe para dónde va, cualquier camino es bueno. Entonces, si no sabemos qué es lo que queremos buscar o encontrar, pues no sabremos qué camino tomar. Entonces, lo que queremos encontrar es I1 entre V1 e I2 entre V1, cuando V2 es 0, que ya está dado por el cortocircuito. Entonces, bueno, vean que aquí tenemos dos nodos y me hacen falta, ok, para este nodo entra esa corriente por acá, entra esa por acá e I2 entra también. Entonces ahora, bueno, ya deberían tener esto un poco más dominado, puesto que acabamos de pasar el examen, ¿verdad? Entonces, hagamos una ley de corrientes de Kirchhoff en este primer nodo. Entonces, ¿cuál es la expresión para esta corriente que pasa por la resistencia de 8 ohms? Ven que es la diferencia de tensiones V1 menos V0 entre la impedancia, en este caso va a ser 8. Esta corriente entra y el resto sale. Significa que esto va a ser igual a, esa corriente de arriba va a ser 2 y 1. Esa corriente de abajo va a ser VO o V0 entre 2
y la corriente que pasa por 4 va a ser V0 menos V2. Bueno, pongámoslo acá, entre 4. Pero de aquí podemos notar que V2 es igual a 0 y podemos, bueno, que justamente I1 va a ser igual a esto que está acá, V1 menos V0 entre 8. Entonces, ¿cómo nos queda acá? Que vean que nos queda 0 es igual a este V1 menos V0, lo podemos pasar a restar a la derecha, entonces nos va a quedar 2. O bien, incluso esto más bien pudimos haberlo expresado como I1. Bueno, como sea. Vean que nos va a quedar 2I1 menos I1. Entonces justamente nos va a quedar positivo de la misma manera, V1 menos V0 entre 8, más V0 entre 2, más V0 entre 4, que nos va a quedar esto. Que recuerden una técnica que les había dicho en este punto en el análisis de circuitos, que es básicamente, bueno, multiplicar cada lado por algún número, de tal manera que eliminemos las fracciones. Entonces, bueno, vamos a multiplicar por 8 a cada lado. Entonces vean que aquí se nos va a eliminar, bueno, justamente las fracciones. Nos va a quedar 8 por 0 es 0. Va a ser igual a V1 menos V0. Se elimina el 8 más 8 entre 2 son 4 V0 más 8 entre 4 son 2 V0. Entonces nos va a quedar V1 menos V0 más 2 V0 más 4. ¿Y eso cuánto nos da? 5, ¿verdad? A ver si voy bien. Sí, es que aquí no había hecho esa multiplicación. Que nos va a quedar 0 es igual a V1 más 5V0, ¿verdad? Sí. Con esto nos va a quedar que V1 va a ser igual a menos 5V0. Vean que aquí la idea es encontrar las tensiones y corrientes que nos interesan en términos de corrientes o tensiones intermedias. Vean que V0 es un valor intermedio. O sea, no nos interesa al fin y al cabo como tal el número, pero sí nos interesa poner V1 y V2 en términos de V0. Entonces, bueno, ya tenemos V1 en términos de V0, que recordemos que I1, ¿cómo era I1? Iba a ser igual a V1 menos V0 entre 8. Esto va a ser igual a, aquí sustituimos V1 acá. Entonces nos va a quedar menos 5V0 menos V0 entre 8. Esto nos va a dar menos 6V0 entre 8, que nos va a dar menos 3/4 V0. Que aquí podemos, bueno, enmarcar el resultado también. Y 1 va a ser igual a menos 3/4 V0. Entonces vean que ya tenemos I1 en términos de V0. Y por aquí tenemos V1 en términos de V0 también. Entonces ahora podemos dividir ambas corrientes. Bueno, I1 entre V1. Dividir ambas expresiones. I1 entre V1 nos va a dar menos 3/4 V0 entre menos 5 V0. Que eso nos va a dar 3/20, ¿verdad? O nos va a dar menos 0.75 entre 5. Vean que el V0 se cancela. Entonces, de esta manera nos queda que Y11 va a ser igual a 0.15 Siemens. Que vean que es el mismo razonamiento que usamos en el circuito pasado, con la diferencia de que aquí tuvimos que montar una ecuación de nodos. Le sube un poquito la dificultad, pero bueno, en este caso vean que es un circuito sencillo, solamente tenemos una ecuación. Entonces, bueno, vean que ya tenemos Y11. Y para el mismo circuito, en el nodo 2 o en el nodo de salida, vamos a tener que revisemos el circuito. Vean que el que estamos
que si lo ven acá, ese es el nodo 2 en el que estamos haciendo el análisis. Entonces vean que todas las corrientes entran, la corriente sobre 4 ohms, la corriente de la fuente dependiente y la corriente I2. Entonces para este podemos montar la ecuación V0 menos 0 o pongámosle menos V2, tal vez para no brincarme ese paso, entre 4 más 2 veces I1 más I2 va a ser igual a 0. Que vean que en este caso, bueno, nos queda que V2 es igual a 0. I1 podemos ponerlo en términos de V0. Entonces nos queda V0 cuartos más 2 veces I1, pero ya I1 habíamos encontrado la expresión que era menos 0.75 V0 o menos 3 cuartos. Esto va a ser 2 veces menos 0.75 o menos 3 cuartos, como quieran ponerlo, V0. Y esto va a ser igual a menos I2. Que démosle vuelta a esto, menos I2 va a ser igual a 0.25 V0 menos 1.5 V0, que es 0.75 por 2. Entonces esto me va a dar menos 1.25 V0, que va a ser igual a menos I2. Entonces, bueno, con eso cancelamos los signos. Me queda que I2 es igual a 1.25 V0, que ya tenemos una forma para la corriente I2. Y recordemos que andamos buscando, bueno, andamos buscando I2 entre V1. V1 ya también lo tenemos en términos de V0. Entonces vean que podemos hacer I2 entre V1 va a ser igual a 1.25 V0 entre V1, que va a ser menos 5 V0. Que de esta manera encontramos que el Y21 va a ser igual a menos 0.25 Siemens. Que ya con eso encontramos el segundo parámetro de este circuito. Vean que el procedimiento siempre va a ser el mismo. Para encontrar los parámetros en general, impedancia, admitancia, vamos a ver que los híbridos y de transmisión va a ser igual. Vamos a tener que hacer dos circuitos distintos, de los cuales vamos a obtener dos parámetros cada uno. Entonces vean que el procedimiento siempre va a ser el mismo. Ok, bueno, ahora vayamos al segundo circuito. Ok, para este segundo circuito vamos a cortocircuitar la entrada y vamos a colocar una fuente de corriente I2. Que nuevamente veamos que, o reconozcamos que todo esto es el mismo nodo. Aquí, bueno, podemos poner que esto es V0 también. Y podemos poner, bueno, las corrientes en las mismas direcciones. O bien, esa corriente que está acá, entra por acá, esta sale también. Y por este lado aquí entra y entra, que las tres entran. Vean que estamos repitiendo las mismas direcciones. Que entonces digamos que este que está acá es el nodo 1 y el de la derecha es el nodo 2. Entonces hagamos el análisis en el nodo 1. Que vamos a proceder de la misma manera. La corriente que pasa por la resistencia de 8 ohms va a ser V1 menos V0 entre 8. Y esto va a ser igual a 2I1 por arriba, más V0 entre 2 por abajo, más V0 menos V2 entre 4. Vean que en este caso V1 va a ser 0 y ahora V2 va a ser distinto de 0. Entonces con esto nos va a quedar que menos V0 entre 8 va a ser igual a, que vean, bueno, también que I1 es justamente menos V0 octavos. Entonces, bueno, aquí nos va a quedar 2 veces
o menos 2 veces V0 octavos más V0 medios más V0 cuartos menos V2 cuartos. Que aquí, que vean que estas dos se van a... Que si pasamos más bien esta a sumar al lado derecho, nos va a quedar menos 2 más 1, que nos va a dar menos V0 entre 8. Entonces nos va a quedar que 0 es igual a menos V0 entre 8 más V0 medios más V0 cuartos menos V2 cuartos. Entonces, bueno, ven que aquí es básicamente sumar un cuarto más un medio menos un octavo. Eso pueden hacerlo o bien a mano o en la calculadora, o pueden multiplicar, como les había dicho, aquí por algún número. En este caso, podemos hacerlo así, hagámoslo, para que se les haga tal vez costumbre. Que aquí vamos a multiplicar por 8 a cada lado. Entonces nos va a quedar que 0 va a ser igual a menos V0 más 8 entre 2 son 4 V0 más 8 entre 4 son 2 V0 menos 2 V2. Entonces, bueno, vean que aquí ya nos queda sin fracciones, nos queda un poco más fácil de manipular. Entonces nos va a quedar menos 1 más 4 más 2 son 6 menos 1 son 5. 0 es igual a 5V0 menos 2V2. Entonces vean que aquí, bueno, ya podemos poner V2 en términos de V0, que es lo que andamos buscando. V2 va a ser igual a, sí, 5 entre 2 o 2.5 V0. Nuevamente, vean que siempre andamos buscando poner las tensiones y corrientes de las terminales V1, V2 y 1 y 2 en términos de cualquier valor intermedio que tengamos. En este caso solo tenemos un valor intermedio V0, pero si el circuito fuera un poco más complicado, podríamos tener V0, 1, 2, 3, 4 nodos incluso. Pero bueno, ya 4 y 3 nodos es un problema bastante complejo tal vez para este nivel. Entonces, bueno, ven que con esto podemos encontrar que I1 entre V2, ya podemos hacer la división, va a ser menos V0 entre 8 entre 2.5 V0. Con esto tenemos que Y12 va a ser igual a menos 0,05 Siemens. Que ya tenemos este primero. Y nos falta un segundo valor. Para esto hacemos un análisis en el nodo 2. Vean que las tres corrientes entran. V0 menos V2 entre 4 más 2 y 1 más I2. Esto va a ser igual a 0. Entonces nos queda en el nodo 2, nos queda que V0 menos V2 entre 4 más 2 veces I1 más I2 es igual a 0. Que recordemos que I1 era igual a, que ¿cómo nos va a quedar aquí? Aquí andamos buscando I2. Creo que se me olvidó poner que andamos buscando, ¿verdad? Siempre es importante saberlo. Aquí andamos buscando Y12, que va a ser igual a I1 entre V2, y andamos buscando Y2, que va a ser justamente I2 entre V2, que eso es lo que andamos buscando. Si recuerden que I1 era, que eso nos va a quedar que menos I2 va a ser igual, que pasamos este a la derecha a restar, nos va a quedar VO entre 4 menos V2 entre 4 más 2 veces I1. Me va a quedar que menos I2 va a ser igual a 0.25 V0 menos un cuarto o 0.25. Vean que aquí, bueno, pueden combinar o no sé, usar lo que mejor les parezca. Que multiplica a 2.5 V0 menos 2 V0 entre 8. Que al resolver esto, bueno, les va a quedar que I2 va a ser igual a
0.625 V0. Y ya con esto podemos hacer I2 entre V2. I2 entre V2 va a ser igual a 0.625 V0 entre V2, que es 2.5 V0. Que aquí se nos cancela el V0 y nos queda 0.625 entre 2.5. Con esto nos queda que Y22 va a ser igual a 0.25 Siemens, que es el cuarto valor que andábamos buscando. Con esto ya, bueno, finalmente la respuesta que andamos buscando es la matriz de admitancia. Entonces aquí simplemente vamos a resumir los términos que encontramos. 0.15 menos 0.25 menos 0.05 y 0.25. Que veamos que esta matriz no es simétrica, por lo tanto, bueno, el sistema en general tampoco es simétrico, justamente por esta fuente que tenemos. O sea, significa que no podemos darle vuelta al sistema y tener el mismo comportamiento. Entonces vean que ya con esto llegamos a la respuesta. Para resumir, bueno, lo que hicimos, como les dije, eso es algo muy directo, donde el procedimiento siempre va a ser el mismo. Calcular los parámetros de admitancia o impedancia de una red va a implicar, bueno, poner en abierto o en cortocircuito alguna terminal y colocar una fuente de tensión o de corriente, respectivamente, para parámetros de impedancia y de admitancia, respectivamente. Entonces, esto nos va a dar dos circuitos. De cada circuito vamos a obtener dos parámetros y al final vamos a obtener, bueno, los cuatro parámetros que vamos a poder resumir en una matriz de admitancia o impedancia. Y creo que es básicamente el procedimiento para cualquier sistema lineal. La única diferencia o lo único que va a cambiar va a ser el circuito en sí y cuánta complejidad vamos a tener, cuántos nodos, cuántas mallas, pero usualmente ya 3 mallas o nodos ya es para este nivel suficiente.